Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones este martes 29 de mayo. Ya se nos está acabando el mes, el periodo de las campañas electorales en donde se definía la posibilidad de que alguien subiera o bajara y entramos ya prácticamente a la recta final de la contienda electoral del 2018. Y agárrense porque los golpes van a estar durísimos. Pero ya no van a ser golpes para modificar realmente el escenario electoral, la diferencia que existe entre el candidato puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, el segundo lugar, que es Ricardo Anaya, y el tercer lugar, que es José Antonio Meade, y en un cuarto lugar muy lejano, Jaime Rodríguez el Bronco. Estamos entrando en el periodo pues más duro de las campañas en términos de territorio y de terreno electoral. Es decir, viene ahora sí el operativo de compra de voto, coacción del voto, intimidación, buscar que no se eleve demasiado la participación electoral en los comicios del 1 de julio, porque a mayor participación de votantes es menor el margen que tienen para hacer fraude electoral, y a mayor participación de votantes pues también puede distanciarse o agrandarse la ventaja que lleva en estos momentos el candidato presidencial de Morena frente a los otros dos. Entonces van a dar con todo para inhibir que la gente vaya a votar, inhibir que participen como funcionarios de casilla, comprar su voto a través de los programas sociales, alterar o rasurar el padrón en aquellos distritos donde lo puedan hacer. Exactamente, están pegando fuerte, como dice Martín Binocur. Y aprovecho este momento para mandar los saludos necesarios con este calor, mandarles un abrazo muy caluroso a Verónica Hernández, a Efrén Barmes, que nos está escuchando desde Veracruz, Leonardo Fabio Farrera Moreno, a Ileana Arias, a Ivana, a Cecilia Silva, buenas noches, a Laura Fernández González, muchas gracias, a Alejandro Sotran, que está viendo ahorita nuestro video, a Taide Ortiz, hola, muchas gracias, en fin, a los que se han estado sumando, a pesar de la hora, a pesar del calor, pero pues por eso teníamos que sintonizarnos hoy para hacer una especie de introducción al mes de junio. Ya prácticamente nos queda nada más un mes de campañas, 30 días, 31 días de campañas electorales, pero además contando la veda electoral, que va a ser una semana, unos días antes, pues en efectiva son 3 semanas de campaña, y por eso ustedes están viendo esta intensidad del ataque del PRI hacia candidatos de Morena, como la candidata senadora Nestora Salgado, ex líder de la Policía Comunitaria de Guerrero, presa política del gobierno priista de Guerrero y del gobierno federal priista de 2013 a buena parte de 2015. Estuvo presa 2 años, 8 meses por un delito que no cometió y que ahora los priistas le están reviviendo como si fuera, pues como si hubiera que ignorar que hubo 3 jueces que ya la exoneraron, como si hubiera que ignorar que ella ya estuvo detenida, como si hubiera que ignorar la parte en donde no pudieron acreditar ni comprobar que ella hubiera secuestrado o le hubiera extorsionado a los familiares de estas chicas, que según los financiadores priistas de ellas las están aventando a los medios junto con este monumento a la corrupción, a la falta de credibilidad y a la desconfianza, que es la señora Isabel Miranda de Wallace. Esta violencia política la vamos a ver mediáticamente en los medios durante la última etapa, porque se trata de eso, de inhibir o de que los desconfiados o los que están indecisos finalmente no inclinen su voto hacia Morena. Esta violencia política y mediática del priismo pues también va dirigida a rescatar la posibilidad de que los priistas sean la segunda fuerza electoral y política en el Congreso, y no solamente la tercera fuerza, porque así como están las cosas,
Y según los estudios y las encuestas que se han hecho, el fenómeno López Obrador puede provocar que sean mayoría cómoda en la Cámara de Diputados, en el Senado y en varios congresos estatales donde van a haber elecciones para gobernador y para legisladores locales. Entonces, también van a aventarse contra el jefe de las autodefensas de Michoacán, el doctor Mireles. También se van a aventar contra los maestros de Oaxaca, que como todos sabemos, cada mayo, cada junio hacen movilizaciones, sobre todo en la sección 22, y le van a aventar el muertito a el movimiento de López Obrador. Es parte de la contienda. Lo que no sabemos y lo que no veo es qué puede hacer Ricardo Anaya, aparte de, pues, de sobarle la espalda a Margarita Zavala o de tratar de rebasar a Mid por la izquierda de López Obrador, porque lo que ha estado haciendo Ricardo Anaya es en buena medida comprar o más bien copiar muchas de las frases de López Obrador. Estoy leyendo una pregunta que me hace un colega mexicano desde Uruguay, que si es verdad que es falsa la dirección del INE que dio para el voto de los mexicanos en el extranjero. Ya el INE, por cierto, dio información sobre esto en un comunicado que al final de la transmisión se los voy a comentar y a leer de manera muy escueta. Los mexicanos residentes en el extranjero no deben temer y deben ejercer su derecho al voto. Son muy importantes, son 180,000 votos o más que en este proceso electoral van a contar mucho. También me dicen que Isabel Miranda de Wallace se prestó para golpear a Néstor Salgado. Pues así se ha prestado desde la época de Felipe Calderón. Realmente es una sicaria ONGera, es decir, ella simula defender a las víctimas cuando en realidad está defendiendo a los victimarios, cuando en realidad está defendiendo al gobierno, a los gobiernos priistas, a fuerzas militares, a fuerzas de la Marina, porque a la señora Miranda de Wallace no le parece grave que a Néstor Salgado la hayan detenido sin orden de aprehensión por elementos del ejército y de la Marina. Eso no le parece grave. Es más, tal parece que nos quiere decir que así deberían hacer con todos los líderes sociales en México. Hacia allá va la violencia política de esta etapa en el proceso electoral, a una violencia de intimidación y de eliminación física, desgraciadamente, para los liderazgos sociales que están buscando posiciones en los congresos estatales, en los municipios y en el Congreso Federal, por supuesto. No en balde también van a meter en este mismo paquete el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que ese merece que lo analicemos de otra manera. Pero aquí, en este sentido, lo que se viene es una violencia política que ha estado desatada. El día de hoy, en el blog Homo Zapping y en la revista Proceso, publiqué un artículo que retoma estos datos muy interesantes de la consultoría Etelect. Es www.etelect.com. Aquí tengo la portada del estudio. Y ellos están hablando de que hasta mayo del 2018 se han registrado 102 asesinatos contra políticos y candidatos de todo el país, de los cuales 60 eran candidatos ya, 16 precandidatos, pero además de estos asesinatos, y de los cuales el 83% han sido ejecuciones al estilo del narcotráfico, se han registrado 357 agresiones globales contra políticos y candidatos. El 72% de estas agresiones se han dirigido contra políticos de oposición. Y por supuesto no se necesita ser brujo ni mago para decir que la gran mayoría de estos políticos opositores a los que se les han agredido y se les ha tratado de eliminar o se les ha eliminado físicamente es porque vienen de los movimientos sociales, vienen de dirigencias que van a afectar o pueden afectar a los grupos criminales, sobre todo que operan en Guerrero, donde es el mayor número de agresiones, 44 agresiones, que eso no le preocupa al PRI. Al PRI lo que le preocupa es bajar del Senado a quien defendió a la población de Olinalá, Guerrero, y que representó y se volvió un emblema en todo Guerrero de la defensa de las comunidades frente a la llegada de los sicarios y de los narcoalcaldes.
En Michoacán también son 21 agresiones, en Oaxaca son 32 agresiones, en Puebla 47 agresiones. En Puebla también hay muchos líderes sociales que están buscando candidaturas al Congreso Estatal, al Congreso Federal y a presidentes municipales. En Veracruz, que es el reino de Yuneslandia, y que ahora está muy mencionado Veracruz porque ahora sí ya hallaron a Karime Macías. La señora tuvo 6 meses para pasearse en Londres, gastar 1.600.000 pesos diarios, según la nota que hoy filtró la Fiscalía de Veracruz. Pero ahora sí la están buscando, pero no les preocupa que hayan 33 agresiones contra candidatos en este periodo, entre octubre y hasta el 26 de mayo de este año. En el Estado de México también se han incrementado las agresiones, 31 agresiones según este mismo reporte. Lo más impresionante de este informe es que el nivel de violencia electoral en el 2018 es superior en un 40% al del 2017, pero sobre todo es 385% superior, o sea, casi 4 veces más que en el proceso federal del 2015, que si bien no se eligió en el 2015 a un candidato presidencial y a varios candidatos gobernadores como ahora, pero sí se eligieron a muchos alcaldes y a muchos candidatos a diputados locales. Esto es justamente lo que más preocupa, y en lo personal quería yo compartírselos, porque la violencia física que termina en la ejecución, a esa violencia la antecede la violencia verbal, y a esa violencia la antecede el tratar de incendiar y de polarizar el clima de las redes sociales. Y esta, que es una red social, y hablándoles a ustedes que son, no voy a engañar a nadie, la gran mayoría apoyan a López Obrador y también algunos apoyan a Anaya, no vale la pena estar agrediéndose y mucho menos cayendo en provocaciones de lo que está sucediendo entre los candidatos presidenciales. Nosotros no tenemos por qué caer en esos niveles de lodo y de campaña de lodo contra los adversarios, porque a final de cuentas sí está en juego un cambio real en el país, pero a final de cuentas adversarios y no adversarios vamos a tener que construir este país todos. En fin, me están comentando que lo del Enrique Peña Nieto, su respuesta a Donald Trump, pues ahora sí, Enrique Peña Nieto se vio muy machito contra la 20ª declaración de Donald Trump, en donde dice que los mexicanos debemos pagar el muro. Ahora por primera vez pronunció y redactó la palabra never, Enrique Peña Nieto. Uy, qué gran presidente que a estas alturas, después de 1 año y medio de presidencia de esta rata inmunda, ahora sí se atreve a decirle never. En fin, y en este último periodo de la campaña vamos a ver también esto que se llama la operación de compra y coacción del voto, el clientelismo electoral. Este clientelismo electoral es justamente a lo que están apostando las estructuras del voto duro priista, a comprar de última hora buena parte del voto, sobre todo en aquellos sitios en donde tengan riesgos de perder candidaturas a diputados federales, candidaturas a gobernadores, y por supuesto que si pueden van a ensuciar la elección presidencial. De eso se trata. Y el reporte que el día de hoy presentaron 2 organizaciones, que es Mexicanos contra la Corrupción e Integralia, que ustedes no me dejarán mentir, son organizaciones que no tienen nada que ver con López Obrador, más bien que son adversarias a López Obrador y a Morena, pero que el día de hoy presentaron un informe muy revelador de cómo se pretende utilizar y comprar el voto. María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, personajes que pues, no tienen nada que ver con López Obrador y mucho menos con Morena, hoy advirtieron que son 15 veces más lo que se gasta del dinero que
oficialmente se reciben en las campañas electorales. Por ejemplo, si el tope de gastos de campaña para gobernadores de 470 millones de pesos, como fue en el caso del Estado de México, en realidad se están gastando 10, 15 veces más, y en algunos casos 10. Estamos hablando de más de 470 millones de pesos tan solo en la elección a gobernador. Mencionan que el costo promedio de la compra y coacción del voto puede oscilar entre los 750 y los 2,000 pesos. En algunas entidades como el Estado de México, ellos retomaron el informe de varios de los operadores electorales, hablaron de 2,000 pesos por voto. En fin, este tipo de estrategias van a incrementarse en estos meses, porque es justamente lo que le queda a la estructura electoral oficial, sobre todo a la oficial. Ya habíamos comentado cómo se han incrementado los recursos de programas sociales como Prospera y el programa de empleo temporal, que tienen que ver con la compra y coacción y condicionamiento del voto. El asunto es todavía más grave porque buena parte del dinero por debajo de la mesa, como dice el estudio, viene de grupos empresariales, pero también de grupos criminales que financian campañas a cambio de obtener protección, contratos y desplegar una serie de negocios con el poder. El gran problema es que casi todas estas donaciones se hacen en efectivo, no dejan huella fiscal, pero sí dejan huella interbancaria. Por lo pronto, en este informe, ellos revelaron que en el 2013 aumentó el efectivo o el circulante en efectivo en estos primeros meses, en 33,000 millones de pesos. O sea, hay 33,000 millones de pesos más circulando en efectivo, que significa el 5% más de lo que hubo hace 6 años, en 2012, que fue una de las elecciones en donde más se compró el voto. O sea, estamos planteándonos que vamos a un escenario en donde muchas de estas triquiñuelas, que son parte de la ilegalidad en la que vivimos o en la que está prácticamente nulificada la posibilidad de la fiscalización efectiva, se van a poner a operar. Por eso es importante conocer y saber que hay una serie de triquiñuelas y de maniobras para la compra y coacción del voto. Esto está completo en el estudio que hoy se presentó de la agrupación de mexicanos contra la corrupción y de Integralia. Vale la pena, es una buena investigación realizada por Jimena Mata Centeno y por Leonardo Núñez. La pregunta es hacia dónde debemos orientar la ley electoral y las prácticas de fiscalización y sanción para frenar este tipo de acciones. Y como dice el Best Grandfather, tiene que haber un voto masivo para evitar el fraude en esta elección del 2018, del 1 de julio. Muchas gracias por sus comentarios. Saludos a todos los que nos están viendo desde Torreón, Coahuila. Y me preguntan por las gatitas, pero es tan fuerte el calor aquí en la Ciudad de México también que ya pues prácticamente están dormidas. Están viviendo en su mundo onírico. Ni un peso más a las elecciones. Esa también es una de las propuestas, de que haya un presupuesto base cero. Yo creo que vamos a vivir un derroche como nunca antes. Uno de los datos también que plantearon en este estudio es que hasta 500% se eleva el presupuesto de gasto en comunicación social en los gobiernos estatales y federales. ¿Qué significa? Que están comprando a los medios, que están comprando las mesas de debate, que están comprando los comentarios a favor de los candidatos oficialistas. Entonces no se engañen con las campañas de envenenamiento que se están dando en los medios masivos de comunicación y en algunos sitios en redes. Buenas noches, muchas gracias, les mando un abrazo. Hasta el miércoles, mañana. Gracias.